Muy bien, el problema dice así. La descomposición catalítica de amoníaco sobre platino da la ecuación de velocidad, que es esta de acá, ¿no? Me piden a partir de la siguiente información hallar el Kc. Muy bien. Para esto, fíjense que yo tengo datos de tiempo y datos de presión, ¿no? Datos de tiempo y presión. Y justamente eso es lo que se refleja en esta ecuación de acá, ¿no? Dato derivada de la presión de amoníaco respecto del tiempo. Y me dan aquí la presión del amoníaco y del hidrógeno. Vamos a trasladar esta ecuación por acá, ¿ya? Porque es con esta ecuación que hay que trabajar. Este problema, voy a tener que hacerlo, a ver, un ratito. Ya. Vamos a trasladar esta ecuación por acá. ¿Está bien el tamaño de letra o lo aumento un poco más? Está bien. Ya. Muy bien. Nosotros tenemos que hacer una suposición acá. Es que no me especifica la presión, no me especifica si la presión es del amoníaco o del hidrógeno, ¿no? Entonces nosotros vamos a suponer que estos datos de presión son justamente del amoníaco, ¿ya? En los problemas de catálisis, el ingeniero dice que ustedes tienen que hacer algunas suposiciones. Y ya estamos haciendo nuestra primera suposición. Estamos suponiendo que estos datos de presión corresponden a los datos de la presión del amoníaco, ¿ya? Entonces, ahí está nuestra primera hipótesis. Vamos a anotar eso por acá. Voy a hacerlo por acá, ¿ya? Hipótesis. Los datos de presión de la tabla son datos de presión del amoníaco. Muy bien. Ahora, yo no puedo resolver esta ecuación diferencial. Si estoy asumiendo que estos datos de presión son del amoníaco, entonces yo tendría que relacionarlos con esta ecuación. Pero fíjense que para poder relacionarlo tengo que resolver la ecuación diferencial. Pero no puedo resolverla. ¿Por qué? Porque yo tengo acá tres variables. La presión de amoníaco, el tiempo y la presión del hidrógeno. Entonces, por el momento, no puedo resolver esa ecuación diferencial. Entonces, para eso nosotros tenemos que ver una ecuación o una técnica que nos ayuda a relacionar lo que son componentes entre sí. Esa técnica la hemos visto en la clase 1, eso se llama un balance por grado de avance. Siempre que ustedes quieran relacionar un componente con otro, siempre utilicen el grado de avance, ¿ya? Pero para usar el grado de avance yo debo conocer la ecuación de obtención de amoníaco, ¿no? O en este caso la reacción vendría a ser este tipo. Muy bien. La reacción es la siguiente, es una reacción de descomposición. El amoníaco en fase gaseosa, como tengo datos de presión, es lógico pensar que esta va a ser una reacción en fase gaseosa. Ahora, esta reacción me dice que se descompone sobre un catalizador cuyo caso es el platino, ¿no? Entonces, el amoníaco se va a descomponer en nitrógeno más hidrógeno, ¿no? Listo, ahí tengo mi reacción. Obviamente no está balanceada, debemos balancearla. Por ejemplo, acá tengo un nitrógeno, dos nitrógenos. A este le faltaría un medio, ¿no? Un ratito. Ahora sí, a ver. 2 por un medio tengo un nitrógeno. 3 hidrógenos, 2 hidrógenos. Entonces aquí sería 3 medios, ¿no? Ya estamos balanceando la reacción química. ¿Recuerdan ustedes cómo se hacía el balance por grado de avance? ¿Recuerdan que eran los moles de I igual a los moles iniciales
más menos el coeficiente estequiométrico por un grado de avance, ¿no? Ya. Ustedes se dan cuenta que no me están dando datos diferentes de temperatura. Entonces yo puedo suponer que esta reacción es una reacción, perdón, esta reacción es una reacción isotérmica. Entonces ahí tengo otra hipótesis. Reacción isotérmica. ¿De qué me sirve establecer eso? Si yo tengo una reacción isotérmica y en fase gaseosa, vamos a colocar eso por acá. Si yo tengo una reacción isotérmica en fase gaseosa, yo puedo cambiar los moles por presiones. Entonces hagamos eso. Voy a cambiar los moles por presiones. Ojo, repito, esto solamente es válido si ustedes tienen una reacción isotérmica en fase gaseosa. Caso contrario, no podemos hacer este cambio de cambiar moles a presiones. Muy bien. Yo quiero solamente involucrarme con el amoníaco y con el hidrógeno. No voy a involucrar para nada al nitrógeno porque el nitrógeno no está presente en esta ecuación diferencial. Lo que yo quiero es cambiar esta expresión, de tal manera que se elimine la presión de hidrógeno, que me quede en términos de otra variable. Entonces, para eso usamos el grado de avance. En base a esto, vamos a decir, presión de amoníaco es igual a la presión de amoníaco inicial. Como el amoníaco es reactivo, acá tenemos que colocar producto. Coeficiente estequiométrico del amoníaco es 1. Ahí está. Ahí tengo mi balance para el caso del amoníaco. Ahora vamos a hacer lo mismo con el hidrógeno. Presión de hidrógeno igual. Presión de hidrógeno inicial, como el hidrógeno es producto, sería más, ¿no? Coeficiente estequiométrico del hidrógeno, que es 3 medios, multiplicado por el grado de avance. Muy bien. Tengo estas dos ecuaciones que las voy a colocar por acá. Ahora, fíjense que yo necesito deshacerme de este término. Necesito deshacerme de la presión de hidrógeno en esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer de acá? ¿Será que puedo de acá de esta ecuación despejar el grado de avance y ese despeje, reemplazarlo acá? Yo creo que sería lo mejor, ¿no? Sería factible. Entonces, de acá voy a despejar el grado de avance. Sería presión de amoníaco inicial menos presión de amoníaco final, ¿no? A ver. Ya. Ahora esta ecuación, esta de acá, la voy a reemplazar aquí. Muy bien. Vamos a reemplazarlo. En vez del grado de avance, reemplazo todo esto. Listo. Ahora fíjense que si yo reemplazo esta nueva ecuación, mi nueva ecuación diferencial solo va a estar en función de la presión del amoníaco. Entonces, con eso hemos hecho bastante, se puede decir, ¿no? Muy bien. Vamos a indicar algo. Vamos a ver si se puede. Ya. Entonces, vamos a reemplazar esta ecuación acá. Muy bien. Reemplazamos entonces. Listo. La presión de amoníaco no sabemos cuánto es, ¿no? Pero nosotros también tenemos que hacer una hipótesis más aquí. Solo se está alimentando amoníaco. Porque no me dice si se está alimentando, no me dice si se está alimentando amoníaco, alguna cantidad de nitrógeno y otra cantidad de hidrógeno. No me está diciendo nada de eso. Por lo tanto, entonces, puedo hacer esta hipótesis, ¿no?
Ahí está. Entonces, en base a esta hipótesis que estamos planteando, significa que la presión de hidrógeno inicial, ¿cuánto es? La presión de hidrógeno inicial es 0, en base a esta hipótesis que estamos planteando. Vamos a colocar por acá. Como vale 0, entonces todo esto vale 0. La presión de amoníaco inicial. Bueno, la presión de amoníaco inicial en este caso, vamos a ver si nosotros tenemos un dato de tiempo 0. Porque presión inicial quiere decir la presión en el tiempo 0. Y si ustedes se fijan acá, tengo a un tiempo 0, la presión es ¿cuánto? De 100. Entonces, aquí yo ya sé que vale la presión de amoníaco inicial, ¿cuánto vale? 100 torricellis. Repito, inicial quiere decir presión a un tiempo 0. Como yo acá tengo un tiempo 0, significa que a ese tiempo inicial tengo una presión inicial de 100 torricellis. Entonces este dato es conocido. Este dato es conocido. Por lo tanto, puedo reemplazarlo. Muy bien. Si ustedes se fijan, tengo que linealizar la ecuación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya. Vamos a linealizar. ¿Podemos resolver la ecuación diferencial? Sí, podemos resolverla. Miren lo que puedo hacer. En este miembro debería estar presión de amoníaco, por lo tanto esto tiene que estar allá. Y esta presión de amoníaco tiene que pasar a dividir. Y el diferencial de tiempo pasa a multiplicar. Por extremos y medios, estos 3 medios se invierten y se logra 2/3, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien, fíjense que ya tengo separadas las variables. Aquí tengo la presión de hidrógeno, acá tengo solamente el tiempo. Entonces vamos a integrar ahora. Vamos a integrar. Pero fíjense que este menos puede entrar acá adentro. Menos por menos tengo presión de amoníaco. Y menos por 100 menos 100, ¿no? Me deshice del negativo. No solamente puedo hacer eso. Fíjense que puedo repartir este término a cada uno. Entonces eso vamos a hacer. Entonces, aquí era presión de amoníaco dividida entre la presión de amoníaco menos 100 sobre presión de amoníaco. Listo. Listo. Acá puedo cancelar, ¿no? Acá puedo cancelar. Esto me va a dar 1, ¿no? Ahora sí voy a integrar. Ahora sí voy a integrar. Acá el 2/3, si ustedes quieren, pueden colocarlo acá adentro con el KC. Pero yo lo voy a dejar así. Yo lo voy a dejar así. Ya. ¿Desde qué tiempo a qué tiempo vamos a integrar? Tengo tiempo y presión. Entonces integro desde un tiempo 0 hasta una presión de amoníaco inicial, ¿no? Hasta un tiempo T, hasta una presión de amoníaco final. Pero este dato, ¿cuánto es para nosotros? Si ustedes recuerdan, este dato estaba por acá, 100 torricelli. Entonces puedo reemplazar eso ahí.
Puedo reemplazar eso por acá. Voy a colocar esto por aquí. Listo. Ahora, ¿cómo integramos esto? Si ustedes se fijan, nosotros vamos a linealizar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que esto es y y todo esto es x. Podemos hacer algo. ¿Cuánto es la integral de 0 a t diferencial de t? Eso es igual a 2/3 de t, ¿no? Entonces, para nosotros, vamos a hacer lo siguiente. Y igual a p por x. Esa es la ecuación de la línea recta que tenemos en este caso. Donde aquí vamos a especificar lo siguiente. Para nosotros x va a ser esto. Eso va a ser x. Y y va a ser esta integral. Si ustedes quieren lo integran, pero no es necesario. Porque ustedes tienen que reemplazar el límite superior con estos datos, ¿no? Con estos datos. Ahí está. Ahí está. ¿Y b qué es? B, fíjense que es el que multiplica x, es decir, kc. Muy bien. Linealizando, entonces, voy a obtener el valor de kc y con eso se acaba el problema. Con eso se acaba el problema. Entonces, voy a trasladar esta integral por el momento por acá, ¿ya? Ya. Fíjense que x, y acá voy a colocar y, ¿ya? Y este dato lo voy a colocar ahí. Ya, para hacer esto, miren, debo multiplicar 2/3 por t. 2/3 multiplicado por, perdón, igual 2/3 multiplicado por esta celda, ¿no? 0. Recorremos, vamos a ver, ahí están los valores. Vamos a utilizar, a ver, unos 2 decimales, como son números grandes, miren. Ahora sí, esto tenemos que hacerlo manualmente, esta integral. Ya. Fíjense que si reemplazo el primer valor de la presión, este dato de presión viene acá, ¿no? Este dato de presión viene ahí. Entonces, si ustedes reemplazan ese dato de presión, esto le va a dar 0. Con seguridad. Ya, voy a introducir estos datos en calculadora, ¿ya? Mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya reemplacé, este 88 lo estoy reemplazando acá por si acaso. Luego sigue el 84, lo reemplazo ahí. .4353. Sigo con el 80, lo reemplazo acá. Sigo con el 77, lo reemplazo ahí. $74. Y el 72. Ya. 4.8504. Listo, ya tenemos todos los datos. Muy bien, ahora solo hay que calcular el valor de B. Si ustedes se fijan, ¿dónde está la ecuación? B es la pendiente. Entonces, si queremos usar la pendiente en el Excel, tenemos que utilizar lo siguiente. Igual, pendiente, Y me dice, primero, con punto y coma, X,
Y ahí está el valor. Ese valor es el valor de B. Podemos, ahí está, 0.0286. Lo podemos remarcar, ¿no? Entonces, ese es el valor de B. Ese es el valor de B. B es igual a 0.0286. Pero B, para nosotros, a su vez, ¿qué es? B era KC. Ah, entonces, como ya tengo B, solo es reemplazar KC. KC es igual a 0.0286, ¿no? ¿Era? Ahí está. 0.0286. Unidades. Tiene unidades. A ver. En este caso, fíjense que las unidades vendrían a ser, vamos a probarlas. Vamos a irnos por acá. Ya. En el primer miembro que tengo, presión. ¿Y en qué está la presión? Está en Torricelli. ¿El tiempo en qué está? En segundos. Está en segundos. Ya. La presión de hidrógeno, de nitrógeno, perdón. ¿En qué está? Está en Torricelli. Está en Torricelli. Y la presión de hidrógeno está en Torricelli. Entonces, cancelo una unidad de Torricelli acá con una unidad de Torricelli acá. Me quedaría algo así, ¿no? Uno sobre segundo. Acá ya me quedaría uno, ¿no? Estoy cancelando este Torricelli con este Torricelli. Pero este Torricelli puede pasar a multiplicar, ¿no? Entonces las unidades de KC vendrían a ser Torricelli por segundo. Torricelli, perdón, por segundo. Listo. Esa tendría que ser la respuesta a este problema. ¿Qué me pedía el problema? Calcular el valor de KC. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Billy, ¿cómo sacaste el valor de B Ya. en la tabla de Excel? El comando. Me perdí en esa parte. O Ya. sea, calculaste las Y y luego, ¿cómo calculaste la B? Podemos hacerlo con la calculadora, ¿no? Pero nosotros ahorita estamos usando Excel para que los cálculos sean más rápidos. ¿Cómo se hace? Vos acá en cualquier celda vacía, vos le das igual. ¿Y qué representa B para nosotros? Si te das cuenta, en una recta hay dos parámetros. Uno es la pendiente y otro es la ordenada en el origen. El coeficiente que multiplica a X es la pendiente. Entonces vos tenés que introducir el comando pendiente. Pendiente, acá le das, te sale, ¿no ves? Le das tabular y se te abre un paréntesis. Acá te dice conocido Y. Vos seleccionás todos los datos de la tabla de Y hasta el final. Luego le das punto y coma, como dice ahí. Conocido X, dice. X está acá. Entonces, también seleccionas todos los datos de la tabla y vos cerrás el paréntesis. Le das igual y ahí te sale el valor de B. Ah, ya, ok. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Como ustedes pueden ver, no era tan largo, ¿no? Pero el siguiente es el peor. Es mucho peor. Listo. Pasamos al siguiente, ¿no? No hay ninguna duda sobre Pasemos esto. al siguiente. Ya.
Este se los adelanto, este se hace por mínimos cuadrados. Por eso es que es largo. Ya. Vamos a leer el problema. Determinar la ecuación mecanística de la deshidratación del alcohol bencílico a benzaldehído sobre un catalizador de cobre a 270 grados Celsius y 3 atmósferas de presión controlada por la velocidad de absorción. Me dan el valor de K igual a 1.5 mole por gramo hora atmósfera. Y me dan estos datos, ¿no? La velocidad de reacción me están dando y la conversión, ¿no? Aquí dice conversión de A, pero aquí no menciona nada de eso. Lo que está pasando acá es que el ingeniero va a asumir que ustedes, algunas de las especies químicas, ustedes le van a asignar como A. Ya. Este problema es un problema que da mucho que decir, porque resulta que cuando yo lo hice, el problema decía, correctamente planteado, decía deshidrogenación. No sé por qué acá el ingeniero le puso deshidratación. La cuestión es que acá la reacción directamente vamos a darla para no perder mucho tiempo. A ver. Bien. Para este caso, la reacción es esta de acá, que la voy a colocar ahora. Bien, ahí está. Es una reacción reversible. Es una reacción reversible. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a asignarles letras a esto. Vamos a asignarles letras. Vamos a decir que vamos a abrir una llave. A, vamos a decir que es el alcohol bencílico. Este es el alcohol bencílico. Vamos a decir que B es el benzaldehído, que es este de aquí. Y el hidrógeno es C. Ya, a ver. Lo que me están dando como datos es entonces la conversión del reactivo. ¿Quién es el reactivo? El alcohol bencílico. Eso es lo que me están dando como datos. El ingeniero lo puso así directamente como para que ustedes se confundan. ¿Qué es A? A ver, no sé, ¿no? Pero aquí ya tienen la respuesta. A es el alcohol bencílico, B es el benzaldehído y C es el hidrógeno. ¿Listo? Muy bien. En este problema, si ustedes se fijan, no me están dando la ecuación. Bueno, me piden hallarla, ¿no? No es como este ejercicio anterior. Aquí me están dando el mecanismo, si ustedes se fijan. Una vez hechas las etapas de absorción, reacción en superficie. Aquí ya me están dando todo eso en esta ecuación, ¿no? Pero este problema de acá no me están dando, me piden deducirla. Me piden deducir esa ecuación. Entonces, nosotros sabemos acá, aquí hay que plantear algunas hipótesis también. Vamos a ver la primera hipótesis. No considere la difusión de materia. Si el problema no les habla sobre difusión, ustedes directamente la descartan. Directamente lo descartan. Existen problemas de catálisis con difusión. Creo que han hecho con Yamil en la última ayudantía. Han hecho un problema con difusión, si no mal recuerdo. Por eso es que no lo planteé por el momento, porque supuse que como ya lo han visto, ¿para qué voy a estar repitiendo, no? Pero si quieren lo hacemos, no hay problema. Ya, esa es nuestra primera hipótesis, ¿no? Esa es la primera hipótesis que hay que hacer. Porque si nosotros no hacemos esa hipótesis, vamos a tener que incluir la velocidad de difusión. Y como que el problema se va a hacer más extenso. Incluso cuando nosotros consideramos la difusión, tendrían que darnos una gran cantidad de datos. Nos tendrían que dar el coeficiente de transferencia de materia. En este caso no me lo están dando. Esta acá no es coeficiente de transferencia de materia. Es una constante que se va a ver al final, cuando nosotros ya tengamos la ecuación general, ¿no? Entonces, esta acá no piensen que es no es el coeficiente de transferencia de materia. No, no es eso. ¿Ya? Entonces ya tengo la primera hipótesis. No considere la difusión de materia. ¿Qué más? Bueno, me dice que la
la reacción está controlada por la velocidad de absorción. Entonces aquí tengo, bueno, esto no es una hipótesis, esto directamente nos dice, acá decimos la etapa controlante es la velocidad de absorción. Ahí está. Muy bien. Vamos con las etapas. ¿Cuál es la etapa 1 para empezar el procedimiento de catálisis? La primera etapa viene la difusión, ¿no? De los reactivos. Pero como no hay difusión en este problema, descartamos esa etapa, ¿no? La descartamos. ¿Cuál es la siguiente etapa de la catálisis? La absorción de los reactivos. Acá hay mecanismo de absorción. ¿Y cuál es la tercera etapa? La reacción química. La cuarta etapa es la absorción de los productos. Y por último, tenemos la difusión de los productos. Bueno, ahí estamos recordando lo que son las 5 etapas de la catálisis. De estas 5 etapas, nosotros vamos a descartar esta y esta, porque no me están dando ningún dato referente a datos de difusión, ¿no? No me están dando nada, como le hemos dicho. Entonces aquí ya tenemos la hipótesis que no hay que considerar la difusión de materia. Por lo tanto, la etapa 1 vendría a ser la absorción de los reactivos. Siguiente etapa, la reacción química. Y por último, la absorción de los productos. Entonces, estas 2 etapas se van. No me interesa. Entonces, la primera etapa vendría a ser la absorción de los reactivos. La segunda etapa, la reacción química. Y la tercera y última etapa vendría a ser la absorción de los productos. Muy bien, vamos a empezar entonces. En la absorción de los reactivos, ¿cuántos reactivos tenemos? Tenemos un solo reactivo. Bueno, hay que reescribir esto, ¿no? Como este alcohol bencílico es A, entonces aquí sería A, B, más C. Muy bien, ahí tenemos la reacción. Hemos cambiado la nomenclatura en base a esta nueva información. Entonces, tenemos un solo reactivo, entonces vamos a empezar. Absorción de A. Ya. Muy bien. La absorción de A, los mecanismos de absorción son reacciones reversibles. ¿Cómo empieza? A se adhiere a un centro activo. En la etapa de absorción, el reactivo se va a adherir a un centro activo. Muy bien. Ahí está. Como dijimos, es una reacción reversible. A se adhiere a un centro activo y eso da como resultado A centro activo. ¿Listo? Ahí tenemos la etapa de absorción de A. La flecha directa representa lo que es la constante de absorción de A. Y la que va hacia la izquierda, es decir, en sentido inverso, es la constante de desorción de A. ¿Listo? Muy bien. Tenemos que definir la velocidad de absorción de A. Muy bien. Es como cuando definimos una reacción elemental, ¿no ves? Entonces, ¿cómo sería? Menos RA es igual. Empezamos con este sentido. En este sentido. La constante de absorción de A. Acá tengo 2 especies. Es A y es el centro activo. Muy bien. Cuando tenemos A solito, tenemos que preguntarnos una situación. ¿Esa especie es líquida o es gaseosa? Cuando es líquida, nosotros trabajamos con concentraciones. Cuando es gaseosa, trabajamos con presiones. Entonces, como aquí me están dando datos de temperatura y presión, entonces debo asumir también otra cosa. Reacción en fase gaseosa
e isotérmica. ¿Por qué digo que es isotérmica? Porque solamente me están dando un dato de temperatura. ¿Eso qué significa? Que la ecuación mecanística va a estar a esa temperatura, no va a estar a otra que sea diferente a 270. Por eso digo que es una reacción isotérmica. Muy bien. Nos faltó esa hipótesis. Como estamos asumiendo que es una reacción en fase gaseosa, nosotros acá, cuando nos refiramos a A, tenemos que hacerlo como presión de A, multiplicado por centro activo. Ese centro activo es un espacio vacío. ¿Cómo se representa eso? Como fracción vacía. Luego le resto ahora este sentido. Constante de desorción de A. Cuando yo tengo A centro activo, eso vendría a ser una fracción ocupada por A, es decir, tita sub A. Cuando el centro activo está solito, la forma de representarlo en la ecuación es tita sub B, chica. Eso significa fracción vacía. Cuando tenemos A centro activo junto, eso representa a fracción ocupada por A. Muy bien, pero hay un detalle. Como estamos nosotros, como nos dice el problema, que tenemos que la etapa controlante es la velocidad de absorción, la presión de A que tenemos acá es una presión de A asterisco. Si no me dijera que la etapa controlante es la velocidad de absorción, directamente aquí vendría a ser presión de A, directamente. Si me dice que no es etapa controlante esto, directamente coloco presión de A. Pero, como me está diciendo que la etapa controlante es la velocidad de absorción, entonces acá se coloca una presión de A asterisco. Muy bien. Ahora, como es una reacción reversible, nosotros podemos decir lo siguiente. En el equilibrio, ¿qué ocurre en el equilibrio? La velocidad de reacción es igual a 0. Muy bien. En el equilibrio la velocidad de reacción es 0. Entonces este término vale 0. Muy bien. Nosotros cuando hacemos esta etapa, nosotros buscamos despejar la fracción ocupada por A en términos de la fracción vacía. Por lo tanto, voy a mandar este término al otro lado. Es decir, me quedaría algo así. Perdón. A ver, ya. Muy bien. Como dijimos, nosotros vamos a despejar la fracción ocupada por A. Entonces, miren lo que voy a hacer. La constante de desorción de A la voy a pasar a dividir y lo voy a agrupar acá. Muy bien. Muy bien. Pero, cuando yo divido la constante de absorción sobre la constante de desorción, eso me da una constante característica de esa especie química, K sub A. Siempre que yo divida la constante de absorción entre constante de desorción, eso me da una constante de esa especie química, K sub A. Entonces, esto de acá lo voy a reemplazar por K sub A. Muy bien. Entonces reemplazo K sub A. Muy bien. Ya tengo la fracción ocupada por A en términos de la fracción vacía. Y esto me sirve de mucho cuando ya esté terminando el proceso de catálisis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. ¿Qué sigue ahora? La reacción química.
Muy bien. Vamos a hacerlo por acá, ¿ya? La segunda etapa es la reacción química. Muy bien. A ver. En esta etapa, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Aquí vamos a meter un poco. Perdón. Ya. En esta etapa nosotros tenemos que trabajar con las especies que están participando en la reacción. Es decir, esta de acá. Ya. Entonces, ¿qué ocurre en esta etapa? En esta etapa ya estamos suponiendo que A está adherida al centro activo. Entonces eso vamos a colocar acá. A centro activo. Lo mismo decimos para B. Ya se encuentra con un centro activo. Y C también debería estar adherido a un centro activo. A ver. Ahí está. A ver. Ya. Muy bien. Ahora, tenemos que definir la velocidad de reacción en la superficie. La velocidad de reacción en la superficie, nosotros la definimos de la siguiente manera. Una cosa más. Como es una reacción reversible, tiene dos constantes. Es como esto, ¿no? Tiene una constante de reacción en la superficie directa, que viene acá. Y una constante inversa, que es K menos RS. Constante de reacción en la superficie inversa. Muy bien. Listo, ahí tenemos la reacción en la superficie. Es como definir también una cinética normal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Primero definimos KRS. KRS multiplicado por A centro activo. Eso representa fracción ocupada por A. Fracción ocupada por A. Voy a hacerlo más grande, ¿verdad? Ya. Menos constante de reacción en la superficie inversa. Ya. Muy bien. Constante de reacción en la superficie inversa. A ver. B centro activo. ¿Qué representa eso para nosotros? Eso representa fracción ocupada por B. Multiplicado por, ¿qué representa C centro activo? Fracción ocupada por B, por C. Fracción ocupada por C. Ya. Muy bien. Perdón, aquí es C. Muy bien. Hasta ahí termina la etapa de la reacción química. Por el momento. Ahora. La siguiente etapa, la absorción de los productos. Absorción de los productos. En este caso hay dos productos. Ya. Absorción de los productos. Antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes terminan todo el procedimiento de catálisis, nosotros hacemos una sumatoria de centros activos. ¿Qué nos dice esa sumatoria de centros activos? Nos dice fracción ocupada por A más fracción ocupada por B más fracción ocupada por C. Como hay tres especies, se suman esas tres. Pero hay una más, que es la fracción vacía. Esa sumatoria de centros activos tiene que dar igual a 1.
Ahora miren esto. Acá yo tengo 4 términos para analizar. Si yo analizo todos los términos, como que los mínimos cuadrados van a ser un poco más extensos, ¿no ven? Fíjense que yo de acá, de todo esto, cuando yo me voy a este procedimiento, lo que yo voy a despejar de acá son los centros activos. Pero ese despeje va a ser algo muy complejo. Va a ser algo bastante complejo. No lo digo por el despeje más que todo. Lo digo porque al momento de que yo aplique los mínimos cuadrados, eso lo va a complicar mucho más. Entonces, nosotros vamos a plantear una hipótesis más. ¿Ya? Vamos a suponer lo siguiente. El enunciado dice deshidratación del alcohol bencílico a desaldehído. Entonces, esto como que nos da una pauta o nos dice algo más. Nos dice una hipótesis más. El hidrógeno no se absorbe ni desorbe sobre el centro activo. Esta hipótesis la estoy planteando en base a esta referencia del enunciado. Dice deshidratación del alcohol bencílico a benzaldehído. Como acá no me menciona nada del hidrógeno, bueno, la reacción sí, pero acá en el enunciado, yo puedo suponer o hacer una hipótesis más que dice que el hidrógeno no se absorbe ni desorbe sobre el centro activo. Y esto va a cambiar mucho el procedimiento. De hecho, lo va a facilitar mucho más. Lo va a facilitar mucho más. ¿En qué parte lo va a facilitar mucho más? En la reacción química y en la absorción de los productos. ¿Por qué lo hace más fácil? Porque acá, como dice que el hidrógeno no se absorbe ni desorbe, significa que acá borro este centro activo y me queda solamente C solito. C solito quiere decir que esa especie no se absorbe ni desorbe. Si fuera lo contrario, aquí tendría que ser C centro activo. Entonces, como estoy cambiando esto en base a esta hipótesis, acá ya no sería fracción ocupada por C. Como está C solo, vendría a ser presión de C. Presión de C. Muy bien. Y no solamente eso. En la absorción de los productos, como C no se desorbe, solamente voy a considerar la absorción de B. Entonces, acá digo, absorción de B. Perdón. Absorción de B. Hacemos lo mismo que hemos hecho en esta etapa. Solamente que acá la diferencia es que B ya está adherida al centro activo. Ya está adherida al centro activo. Por lo tanto, aquí lo que pasa es que B centro activo se separa en B más un centro activo. Ahí está. En esta etapa es similar a la absorción de A, solamente que acá ya B está adherido al centro activo. En esta etapa, B se separa del centro activo y eso se transforma en B más centro activo. ¿Qué ocurre acá? Aquí tenemos una constante de desorción de B y una constante de absorción de B. En la reacción directa es constante de desorción y en esta de acá es constante de absorción. Definimos una velocidad de absorción también. Como B es producto, aquí vendría a ser positivo, ¿no? Velocidad de absorción de B es igual. Muy bien, empezamos. Constante de desorción de B por... Estamos definiendo para este lado, ¿no? En este sentido. B centro activo, ¿qué representa? Velocidad de absorción, pero fracción ocupada por B. Menos
Ahora en este sentido, constante de absorción de B por B solito, ¿qué representa para nosotros? Como es una especie gaseosa, presión de B por centro activo, ¿qué representa? Fracción vacía. Muy bien. Ahí está. Pero, como es una reacción reversible, nosotros decimos, en el equilibrio, la velocidad de absorción es igual a 0. Entonces, acá sería 0. Y de acá, en esta ecuación, ¿qué voy a despejar? Voy a despejar la fracción de B. En las etapas de absorción, siempre deben despejar la fracción ocupada por esa especie en términos de la fracción vacía. Entonces, este término pasa al otro lado. Ya. Muy bien. Despejo la fracción ocupada por B. Constante de absorción pasa al otro lado. Ahí está. Ahí está. ¿Pero qué dijimos nosotros? Dijimos que la constante de absorción sobre constante de absorción, eso me da una nueva constante K sub P, ¿no? Entonces, en vez de toda esta división, voy a reemplazar K sub P. Acá. Listo. Ahí está. Y esta ecuación listo, ahí está. Muy bien. Ahora, ya he terminado con todas las etapas de catálisis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Bueno, ahora sí voy a usar esto. Bueno, como estamos nosotros haciendo la hipótesis de que el hidrógeno no se absorbe, entonces este término se va a descartar, porque esto representa una fracción ocupada por esa especie en el centro activo. Como no se absorbe ni desorbe sobre ese centro, ese término se puede descartar. Muy bien. Ahora fíjense que tengo esto. Para eso he hecho todo esto, para poder reemplazar ahí. Ya. Ahí. Muy bien. Ahora, mi objetivo de acá es despejar el centro activo, pero la fracción vacía. Factorizo, y acá me queda 1. Ya. Finalmente, despejando el centro activo, aquí tenemos lo siguiente. Ahí está. Muy bien. Normalmente el 1 viene primero acá. Bueno, el orden no importa, pero bueno, lo colocamos así por costumbre.
Listo. Esto es lo que se va a reemplazar acá, en esto. Ahora, antes de hacer ese reemplazo, antes de hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar con esta ecuación. Por acá la hacer, ¿ya? Ya. Como esta es una reacción reversible, no la hemos hecho todavía, si se dan cuenta. Esta es una reacción reversible. ¿Qué ocurre en las reacciones reversibles? Ocurre un equilibrio. En el equilibrio, la velocidad de reacción en la superficie es igual a 0. Listo. Es igual a 0. Entonces, nosotros vamos a hacer esto. Esto vale 0. Y vamos a despejar, vamos a reemplazar lo que hemos encontrado acá. Ahí está. Y esto más. Muy bien. Cuando nosotros hacemos este procedimiento, nuestro objetivo es despejar la presión de asterisco. Entonces, fíjense que esto pasa al otro lado. Ahí está. Ahí está. Miren que cuando yo hago esto, este término, la fracción vacía se va y me queda solamente esto. Listo. Ahora voy a despejar la presión de asterisco. La presión de asterisco. Listo. Entonces, esto lo agrupamos así. K menos RS por KB dividido entre KRS por K sub A por presión de B, presión de C. Listo. Ahí está. Siempre trato de separar las constantes de las presiones, ¿no? Listo. Ahora esto es lo que se va a reemplazar a cuenta de esto de acá. Eso es lo que se va a reemplazar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí. ¿Hasta aquí era una pregunta así? Bien. Ahora, estas constantes las agrupé así porque estas constantes representan algo. K es igual constante de reactivos entre constantes de productos. ¿Listo? Las constantes de los reactivos se refieren a esas constantes que se dedujeron en cada etapa, ¿no? Esta sería una constante de reactivo. Esta es una constante de reactivo. Esta es una constante de producto. Y esta es una constante de producto. Entonces, miren esto. Si nosotros definimos esa constante, vendría a ser así. K sub A por K sub RS. Y de producto sería K sub B por K menos RS. Ahí está. Y fíjense que es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Justamente lo que tenemos ahí. Solamente que está volteado, ¿no? Solo que está volteado. Es decir, este está aquí abajo y este está aquí arriba. Entonces, ¿esto qué sería? Si nosotros queremos que esto se vea así, esto vendría a ser entonces el inverso de esta constante.
1 sobre K es igual. Y le damos la vuelta, es decir, este se va arriba y este se va abajo. Ahí está. Entonces fíjense que esto es lo que se refleja en esta ecuación. Muy bien. Entonces en vez de esto, reemplazo por 1 entre K. Normalmente les va a quedar así cuando tengan una reacción reversible. 1 sobre K. Por lo tanto, esto me queda finalmente. Ahí está. Muy bien, ya tengo presión de asterisco en términos de parámetros medibles. Presión de B, presión de C y K. Muy bien. Ahora sí. Con todo esto, ahora tenemos que irnos a la etapa controlante. ¿Cuál es la etapa controlante? La velocidad de absorción. Esta de acá. Ahora, es con esta ecuación que vamos a definir la cinética global. Si fuera la reacción química la etapa controlante, directamente trabajaríamos con esto. Pero como no es el caso, trabajamos con esto. A ver. Muy bien. Entonces, ahora aquí voy a colocar. Listo. Ahí está. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primeramente, vamos a reemplazar. Yo siempre empiezo por reemplazar la fracción vacía, perdón, la fracción ocupada por A. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Listo. Ahí está. Ya. Ahora un detalle más. Ya. Cuando nosotros hicimos este procedimiento en la etapa de absorción, colocamos presión de A asterisco. ¿No ven? Cuando nosotros definimos la presión, la velocidad global, esa presión de asterisco deja de ser así y se transforma normalmente en presión de A, porque es la presión final, se puede decir. Esta es una presión intermedia, se lo llama, ¿no? En la etapa de absorción. Entonces, cuando nosotros ya estamos definiendo la velocidad global, usamos esta ecuación, pero cambiamos la presión de asterisco por la presión final de A. Eso siempre que definimos la velocidad global. Aquí también tendría que ser lo mismo. Ah, no, aquí no. Aquí es diferente. Recuerden que esto era fracción ocupada por A, ¿no ven? Pero fracción ocupada por A nosotros nos dio esto. Entonces ahí se va a ver el presión de asterisco nuevamente. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar. Listo, ahí está. Ahora, fíjense que mi factor común es la fracción vacía. Entonces, vamos a factorizarlo. Muy bien. 18. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Fracción vacía nosotros hemos despejado y hemos obtenido esto de acá. Entonces vamos a reemplazar eso. Esto era 1 sobre, aquí está. Ahí está. Ahí. Muy bien. Ahora, constante de absorción por constante caso A,
nosotros recordamos algo, ¿no? Que era esto de aquí. Ya. Muy bien. Yo acá tengo constante de absorción por constante K sub A. Fíjense que si esto pasa a multiplicarlo, obtengo que la constante de absorción es la constante de absorción por K sub A. Entonces, en vez de esto voy a reemplazar por constante de absorción. Muy bien. Constante de absorción. Muy bien. Listo. Ahora esto voy a pasar acá, ¿no? Ya. Muy bien. Aquí era constante de absorción, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, tengo factor común nuevamente, constante de absorción de A. Y vamos a hacer algo más rápido. Presión de asterisco, ¿qué es? Presión de asterisco es esto. Ahí está. Y acá también. Presión de B por presión de C sobre K. Listo. Muy bien. Esa vendría a ser la velocidad global. Está todo en términos de parámetros medibles, ¿no? Presión de A, presión de B, presión de C. Este es dato, ¿no? K es dato, es este dato de acá. Por eso le dije que lo íbamos a ver al final. 1.5. Es ese dato. Ya. Esto es lo que me interesa. Esta es la ecuación mecanística. ¿Hasta aquí algún comentario? Ya. Bueno, ahora sí. Lo que nosotros no nos piden, la ecuación general, nos piden es el valor de estas constantes de la constante de absorción, constante de K, constante de A, constante de B. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces aquí nosotros tenemos que deducir esos valores. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí es donde usamos esta tabla. Aquí es donde usamos esta tabla. Muy bien. A ver, esto acá. Muy bien, en esta etapa tenemos que linealizar. Tenemos que linealizar acá. Muy bien. A ver, si ustedes se fijan acá, tengo datos de conversión. Tengo datos de conversión. Entonces, esto nos está diciendo que debemos hacer un balance por conversión, ¿no? Tenemos que hacer un balance por conversión. Muy bien. Vamos a hacer ese balance. Pero antes vamos a linealizar. A ver, para empezar, lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Esto lo voy a pasar a dividir aquí. ¿Listo? Vamos a pasar a dividir. Esto viene acá. Aquí me quedaría solamente eso. Muy bien. Ahora, perdón, esto viene acá. Ese menos viene ahí. Ahora, voy a elevar a la menos 1 a ambos miembros. ¿Ya? Porque fíjense que acá tengo un solo término y acá tengo 3. Entonces, me conviene elevar a la menos 1. Esto viene acá. Y
Esto viene ahí. Listo. Listo. Ahí está. Ahora este término se puede repartir a cada uno. Se puede repartir. Entonces aquí sería 1 sobre constante de absorción más constante de A, constante de absorción de A, por presión de B, presión de C, perdón, esto vendría a ser así, ¿no? Ahí está. Más constante de B, presión de B, sobre K sub A, o constante de absorción de A. Ya. Ahora, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trasladar estos datos por acá. Vamos a trasladar estos datos. Ya. Fíjense que tengo que hacer varias columnas para estas presiones. Vamos a definir un balance por conversión para todas las especies involucradas, ¿no? Balance por conversión significa presión de A igual presión de A inicial por 1 menos presión de A sobre 1 más epsilon de A por XA. Ahora, ¿qué es este término de acá? Este término se da porque esta es una reacción gaseosa y las reacciones gaseosas su volumen es variable. Por eso es que se aumenta esto. Eso significa que tenemos que definir el epsilon de A. Necesito entonces la reacción. Necesito la reacción. Listo. Vamos a sacar el epsilon de A. El epsilon de A ver, más grande, es igual delta N por fracción molar inicial sobre A, el coeficiente estequiométrico de A. A ver. Dice, determinar la ecuación mecanística de la deshidratación a 3 atmósferas de presión controlada por la velocidad de absorción. Ya. Como aquí no me está diciendo que se está alimentando B o C, solamente me está diciendo que ingresa a 3 atmósferas, entonces puedo suponer que esta presión es igual a la presión de A, a la presión inicial de A. Entonces, muy bien. ¿Qué significa eso? Que significa que está ingresando A puro al reactor. Entonces, esto vale ¿cuánto? 1. Muy bien. Delta N es moles de producto menos moles de reactivo. A ver. Moles de producto menos moles de reactivo por fracción molar inicial. Dijimos que está ingresando puro. Coeficiente estequiométrico 1. Por lo tanto, el epsilon de A, ¿cuánto es? Es 1. Ya tengo este término. Ya tengo ese término. Ya. Muy bien. Entonces, fíjense que necesito calcular la presión de A y me están dando datos de conversión. Entonces, aquí voy a aumentar una columna para presión de A. Lo mismo voy a hacer para B y C. Pero fíjense que falta definir el balance para B y C. Para cualquier especie es igual presión de A por presión de I inicial sobre presión de A inicial más menos coeficiente estequiométrico de esa especie sobre el coeficiente estequiométrico del componente base por la conversión. Es parecido, ¿no? Solamente que acá se aumenta esto. Ya. En base a esto, entonces, vamos a definir para B. Fíjense,
todos los coeficientes estequiométricos son 1, entonces esto vendría a ser 1. B es producto, por lo tanto, acá vendría a ser más. Ahí está. Vamos a definirlo para C también. Para C sería así. Pero, ¿cuánto es la presión de B inicial? Dijimos que al reactor se está alimentando solamente A. Entonces la presión de B inicial vale 0. Todo esto es 0. ¿Qué me queda? Presión de A inicial por conversión. Presión de A inicial por conversión sobre 1 más, ¿cuánto es el éxito? 1. Entonces aquí sería conversión de A. Fíjense que lo mismo ocurre con C. ¿Esto cuánto vale? Esto vale 0, porque dijimos que solo se está alimentando A. Por lo tanto, esto vendría a ser presión de A inicial por conversión sobre 1 más la conversión. Pero la presión de A inicial, ¿cuánto es? El dato me está diciendo que es 3 atmósferas. Entonces acá va a ser 3, 3 y 3. Ya. Ahora, fíjense que acá esto ya está completamente, se puede decir, casi linealizado porque aún me falta como un poco más. Esto lo puedo acomodar así, ¿no ven? Constante de A sobre constante de absorción de A. Y esto lo voy a colocar así. Acá. Constante de B sobre constante de absorción de A por la presión de B. Muy bien. Ahí está. Y fíjense que esto vendría a ser, tengo 1, 2, 3 términos. En sí tengo la siguiente estructura. Y igual a A sub 0, más A sub 1, X1, más A sub 2, X2. Muy bien. Entonces, fíjense, ya he hecho una regresión, ya estoy aplicando lo que es una linealización, pero esta es múltiple. Por eso le dije que este va a ser un poco más extenso. Muy bien. Y vendría a ser esto de acá. A sub 0 vendría a ser esta expresión. A sub 1 vendría a ser esto. X2, esto de acá. Acá, ¿cuánto vale K? 1.5. Por lo tanto, ahí está. Esto vendría a ser A sub 2 y presión de B vendría a ser X sub 2. Muy bien. Entonces aquí tenemos que comentar eso. Vamos a inventar X1, X2 y Y. ¿Listo? Y vamos a hacer algo acá. X1 va a ser, dijimos, perdón, aquí es X1. Todo esto es X1. Ahí está. Y X2 es la presión de B. Ya. Listo. Acá voy a colocar eso. Bueno, aquí no sé. Ya. Pero fíjense que para allá la presión de A y presión de B necesito primero evaluar estas expresiones. La de acá está. Voy a borrar eso. Presión de A inicial 3. Listo. Ahora sí, necesito ya las presiones a estas respectivas conversiones. Ahora usamos el Excel. Ya. Dice 3 por 1 menos conversión de A, aquí está. Dividido entre 1 más epsilon es 1, conversión de A. Ahí está. Presión de A. 2.7142. Vamos a utilizar 4 decimales, ¿ya?
Ahí están los valores. Ahí está. Para B tenemos esto. 3 por conversión, me dice. 3 por conversión dividido entre 1 más la conversión. Ahí está. Y llenamos. Ahí está. Para C, pero fíjense que la presión de C, vale lo mismo que la presión de B, ¿no? Sus expresiones dieron lo mismo. Entonces acá directamente voy a colocar esta misma fórmula. Y, a ver, ahí está. Vale lo mismo. Ya. Ahora X1, fíjense que X1 es esto. Ahí está. Vamos a tenerlo ahí. X1 es eso. Dice multiplique presión de B por presión de C entre 1.5. Pero estas dos presiones son lo mismo. Ya, 4 decimales, ¿ya? Muy bien. X1. Pero como fíjense, vale lo mismo. Es lo mismo que decir, tomo esta columna y la elevo al cuadrado. Y eso dividido entre 1.5. Ahí está. Y eso hacen para cada dato, ¿no? X2, ¿qué es? X2 es la presión de B. Entonces agarro eso. Agarro la presión de B. Y copio. Listo. Ahora falta Y. Y vendría a ser todo esto. Ahí está Y. Ya. Fíjense que para Y necesito la presión de A. Esto de acá, ¿qué es para nosotros esto? Esto es X1, ¿no? Presión de A menos X1 sobre menos RA. Entonces eso se resume así. Presión de A. Ahí está. Presión de A. Menos presión de B por presión de C sobre K es X1. Es decir, esta celda de acá. Dividido entre este dato. Ahí está. Listo. Rellenamos. Ahí están los datos. Muy bien. Ya hemos llenado los datos de Y. Ahora sí. ¿Hasta aquí algún comentario? Ya. Ahora, para usar los mínimos cuadrados, esta es la ecuación que tenemos que usar. Esta es la ecuación que hay que usar. Entonces, miren. Dice sumatoria de Y. Debo sumar todo esto. En esta columna vamos a tener un total, ¿no? Necesito mover esto un poco más. Para acá. Ahí está. Fíjense que debo crear otras columnas más. Miren. X1Y, X1 al cuadrado, X1, X2, X2Y y X2 al cuadrado. Debo crearlas. Con esto ya acabamos el ejercicio. Largo, ¿no? Ya. Primeramente voy a hacer la sumatoria de los X1, X2Y. ¿Ya? Sumatoria.
Ahí está. Es igual. Vamos a hacer la sumatoria acá. Listo. Sumatoria. Listo. Ahí está. Ahora vamos a crear estas columnas. Necesito X1Y. X1 por Y. Simplemente es multiplicar esta celda con esta. Listo. Ahí está. Vamos con X1 al cuadrado. X1 elevado al cuadrado. Ya. Tomamos esta celda y la elevamos al cuadrado. Listo. Nos faltaría X1, X2. X1, X2. Multiplicamos esta celda por esta. Ahí está. Igual 4 decimales. Y por último, no, falta todavía, X2Y. Ya. X2Y significa multiplicar lo que hay en esa celda de X2 y con Y. Ahí. Recorremos. Y ya está todo. X sub 2 elevado al cuadrado. Es igual. Listo. 0.0204. Movemos. Y listo. Ya está todo. Ya podemos reemplazar en este sistema de ecuaciones. Ya. Ahora hacemos la sumatoria para cada uno. Ahí está. Ahí está. Hacemos lo mismo acá. Sumatoria. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Listo. Y finalmente, acá hacemos lo mismo. Listo, ya tengo toda la sumatoria. Ahora sí puedo reemplazar en el sistema. Ya. Sumatoria de Y. Todo esto son sumatorias. Vamos a señalarlas así. Sumatoria de Y está acá. 93.61. Igual. N es la cantidad de datos que tenemos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. 5. Acá igual tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Solo se cuenta de 1, por si acaso. 5. A sub 0 es la incógnita. No lo conozco. Sumatoria X1 está por acá. 0.5344. A1. A1 no lo conozco. Más. Sumatoria de X2 está acá. 1.8579. A sub 2. Listo. Sumatoria X1Y está acá. 11.0454. Sumatoria X1, ¿cuánto es? 0.5344
a sub 0 más sumatoria x1 al cuadrado 0.018 a sub 1 más sumatoria de x1 por x2 0.2503 a sub 2. Y el último, sumatoria x2y 36.9587 es igual. Ya. Sumatoria x2 1.8579 a sub 0 más sumatoria de x1 por x2 0.25 a sub 1 más sumatoria x2 al cuadrado 0.8015 a sub 2. Listo, ya tengo el sistema. Ya tengo el sistema de ecuaciones que debo resolver. No nos piden hacerlo manualmente, por si acaso. Esto es con calculadora ya, ¿no? Esto ya es con calculadora. Ya. Yo voy a ir haciéndolo ya mientras. Si alguien puede confirmarme, igual por si acaso. Ya. A sub 0 a mí me salió 14.49. A sub 1 me sale 46.08. A sub 2 menos 1.87. A ver. Ya. Listo, ahí están los valores. A ver, ahora tenemos que buscarlo acá. A sub 0, ¿dónde está? Creo que lo hemos alejado, ¿no? Ah, ya. Listo. Muy bien. Ya. A sub 0. A sub 0 es 1 sobre constante de absorción de A. Entonces, constante de absorción de A es igual. Bien. Constante de absorción 1 y reemplazo. 14.49. Y de esa forma tengo la constante de absorción de A. Esto es igual a 0.069. Listo. Bien. A sub 1 es este. Todo eso es a sub 1. Ya. Fíjense que para hallar a sub 1 debería ya tener el valor de la constante de absorción. Lo tengo. Por lo tanto, simplemente K sub A va a ser A sub 1, 46.08 por 0.069. Listo. Ahí tengo K sub A. Listo. K sub A, 46.08 por 0.069. 3.18. Y finalmente,
A sub 2. Para nosotros A sub 2 es esto. Eso es A sub 2. Constante de B sobre constante de absorción de A es igual A sub 2. En este caso sería negativo. 1.88. Constante de absorción 0.069. Y ahí. Menos 0.1297. Ahí. Ya tengo los valores de todas las constantes. Listo. Ahora solo queda reemplazar en la ecuación global. Acá. A ver. Ahí. Ya. La constante de absorción 0.069. Presión de A es variable. Presión de B y C también son variables. Ya. K 1.5 era, ¿no? La constante de A 3.18. Constante de B menos 0.1297 y ya está. Obviamente hay que acomodar un poco más. Ya. 0.069.5, 0.046. Presión de B, presión de C. Perdón. Bien. Acá igual esto vale 1.5, ¿no? 3.18 dividido entre 1.5. Ahí. Listo. Esa sería la ecuación global, bien definida. A ver, bueno. Listo, ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se los deja en función de las presiones, ¿no? Claro. Normalmente en catálisis, cuando nosotros trabajamos, si la reacción es en fase gaseosa, se trabaja con las presiones. Pero cuando trabajamos en fase líquida, se trabaja con concentraciones. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, siempre que ustedes vean un dato de presión, ahí ya tienen que asumir que se trata de una reacción gaseosa, ¿no? Tiene que pensar en eso. Ya si me dijera, no sé, si solo me dijera la temperatura, ahí está un poco más confuso si es gaseosa o es líquida. En ese caso, ustedes ya asumen con cuál trabajan, con concentración o presión. Normalmente cuando solo me dan temperatura, nosotros trabajamos con las concentraciones, porque es un poco más cómodo y es porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? ¿Está bien? Ok, ok. Listo. Bueno, no sé si escuchan la lluvia, creo que no va a dar para más. El tiempo que nos queda lo podemos usar para la clase 3, ¿qué les parece? Sí, está bien. Este ejercicio fue bastante largo. Largo, ¿no? Por si acaso, esta fue mi pregunta de examen del semestre, de este semestre.